En esta presentación veremos los pasos y aspectos teóricos más relevantes de la resolución de situaciones de equilibrio estático, los cuales serán ejemplificados en dos problemas. En este mapa conceptual se resume el concepto de equilibrio. Nos vamos a centrar en el equilibrio de fuerzas, relacionado con el movimiento de traslación, y posteriormente en el equilibrio de torques, relacionado con el movimiento de rotación. Del segundo principio de Newton, sabemos que un cuerpo está en equilibrio de fuerzas cuando la fuerza neta sobre él es igual a cero, lo cual implica que la aceleración lineal del cuerpo es igual a cero. Esto nos lleva a dos posibles situaciones. 1. Equilibrio estático de traslación, con su centro de gravedad en reposo. 2. Equilibrio dinámico de traslación, donde su centro de gravedad se traslada con rapidez lineal constante. Similarmente, del segundo principio de Newton para rotaciones, sabemos que un cuerpo está en equilibrio de torques, cuando el torque neto sobre él es igual a cero, lo cual implica que la aceleración angular del cuerpo es igual a cero. Esto nos lleva a dos posibles situaciones. 1. Equilibrio estático de rotación, donde no existe rotación en torno al centro de gravedad. 2. Equilibrio dinámico de rotación, donde todas las partículas que forman el cuerpo giran en torno a un eje que pasa por su centro de gravedad con rapidez angular constante. En los siguientes vídeos se ilustran los diferentes casos posibles de equilibrio de rotación y traslación. En esta simulación se muestra un cuerpo en equilibrio dinámico de traslación y equilibrio dinámico de rotación. Note que el centro de gravedad se desplaza con rapidez lineal constante y el resto del cuerpo gira en torno a él. En esta simulación se muestra un cuerpo en equilibrio dinámico de traslación y equilibrio estático de rotación. Note que el centro de gravedad se desplaza con rapidez lineal constante y no hay rotación. En esta simulación se muestra un cuerpo en equilibrio estático de traslación y equilibrio dinámico de rotación. Note que el cuerpo gira con rapidez angular constante en torno a su centro de gravedad, que permanece en reposo. Finalmente, aquí vemos a un cuerpo en equilibrio estático de traslación y equilibrio estático de rotación. En este caso no hay traslación ni rotación. Cuando hablemos de problemas de equilibrio de sólido rígido, nos vamos a referir a una situación con dos condiciones: equilibrio estático en traslación y equilibrio estático en rotación. La denominada primera condición de equilibrio sobre un cuerpo es que la fuerza externa neta sobre él sea igual a cero. La denominada segunda condición de equilibrio sobre un cuerpo es que el torque externo neto sobre él sea igual a cero. Los pasos para resolver problemas de equilibrio estático son los siguientes. Paso 1. Dibujar el diagrama de cuerpo libre extendido, DCLE, del sistema. El DCLE es un diagrama de cuerpo libre donde, además de dibujar las fuerzas, hay que especificar su punto de aplicación. Si no se conoce la longitud de la barra, hay que suponer una longitud L y expresar todas las demás distancias en función de ese valor. Además, hay que calcular todos los ángulos y distancias que sean necesarios para la resolución del problema. En el caso de que en el problema haya una bisagra o pivote, hay que tener algunas consideraciones adicionales. Para efectos del DCLE, conviene calcular aparte la componente horizontal R sub X y la componente vertical R sub Y de la fuerza aplicada por el pivote a la barra que sostiene. Las direcciones de ambas componentes deben ser tales que permitan el equilibrio de fuerzas. En muchos problemas se pueden deducir fácilmente, mientras que en otros hay que suponer una, y si al calcularla da positiva, significa que esa era la dirección correcta. Si da negativa, la dirección correcta era la opuesta. Paso 2. Plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas, primera condición de equilibrio. Por lo general surgen dos ecuaciones, una para el eje X y otra para el eje Y.
Paso 3. Plantear la ecuación de equilibrio de torques, segunda condición de equilibrio. Si bien pueden ser planteadas con respecto a cualquier eje de giro, hay algunos más convenientes que otros, y que saltan a la vista inmediatamente. Los pivotes suelen ser excelentes ejes de giro, pues las componentes R sub X y R sub Y de la fuerza aplicada por ellos, que generalmente son incógnitas, no hacen torque, pues se aplican directamente al eje de giro, por lo que quedan fuera de la ecuación. Paso 4. Resolver el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones planteadas en los pasos 2 y 3. A continuación ilustraremos estos pasos a través de dos problemas típicos resueltos. El enunciado del problema número 1 es el siguiente. El sistema mostrado en la figura está en equilibrio. El objeto que cuelga del extremo de la armadura homogénea S pesa 200 newtons y la propia armadura pesa 400 newtons. Calcule: A. La tensión en el cable C. B. Magnitud de la fuerza del pivote P sobre la armadura. Partimos haciendo el paso 1, es decir, el diagrama de cuerpo libre extendido de la armadura. Como en el enunciado no se especifica su longitud, se asume una longitud L. La primera fuerza implicada es el peso de la armadura, de magnitud 400 newtons. Como la armadura es homogénea, se aplica justo en la mitad de la armadura, a una distancia L partido por 2 del pivote P. La segunda fuerza implicada es el peso del cuerpo colgado en el extremo de la armadura, de magnitud 200 newtons. Se aplica a una distancia L del pivote P, en el extremo libre de la armadura. En estricto rigor, esta fuerza es la tensión de una cuerda, uno de cuyos extremos está amarrado a la armadura y el otro está amarrado en el cuerpo colgando. Como este sistema está en reposo, la magnitud de la tensión es igual a la magnitud del peso del cuerpo. La tercera fuerza implicada es la tensión de la cuerda C, cuya magnitud es una de las incógnitas del problema. Se aplica a una distancia L del pivote P, en el extremo libre de la armadura. La cuarta fuerza implicada es la fuerza de contacto del pivote P sobre la armadura. De acuerdo a lo señalado al inicio de esta presentación, se calcularán aparte su componente horizontal R sub X y su componente vertical R sub Y. Respecto a la componente horizontal, como la componente horizontal de la tensión de la cuerda tiene dirección menos X, R sub X debe tener dirección más X para asegurar el equilibrio de fuerzas. Respecto a la componente vertical, como el peso de la armadura, el peso del cuerpo y la componente vertical de la tensión de la cuerda tienen dirección menos Y, R sub Y debe tener dirección más Y para asegurar el equilibrio de fuerzas. Dada la complejidad geométrica del problema, se hace necesario calcular algunos ángulos. Por teorema de ángulos suplementarios aplicado a los dos ángulos formados por la armadura y el suelo horizontal, el ángulo alfa vale 132 grados. Por teorema de la suma de los lados de un triángulo, aplicado al formado por el suelo, la armadura y la cuerda C, el ángulo beta vale 15 grados. Por teorema de la suma de los lados de un triángulo, aplicado al formado por el suelo, la armadura y la horizontal que pasa por el cuerpo colgando en su extremo libre, el ángulo delta vale 42 grados. Ahora estamos en condiciones de ir al paso 2, que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas.
Consideraremos un sistema de referencia en el cual el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Para sus ejes, la tensión C se puede descomponer en su componente horizontal, igual a su magnitud T por seno de 57 grados, y en su componente vertical, igual a T por coseno de 57 grados. Planteando la ecuación para el eje Y, R sub Y es igual a la suma del peso de la armadura, el peso del cuerpo colgado y la componente vertical de la tensión C la llamaremos ecuación 1. Planteando la ecuación para el eje X, R sub X es igual a la componente horizontal de la tensión C la llamaremos ecuación 2. Ahora estamos en condiciones de ir al paso 3, que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio de torques con respecto al pivote P. Dado que se aplican directamente desde ese punto, R sub X y R sub Y no ejercen torque. Se hace necesario descomponer los pesos de la armadura y del cuerpo colgante, y la tensión de la cuerda C en sus componentes paralela y perpendicular a la armadura. Las respectivas componentes perpendiculares son las que harán torque. Por equilibrio de torque, la suma de los torques del peso de la armadura, del peso del cuerpo colgante y de la tensión de la cuerda C es igual a 0. El torque del peso de la armadura es igual al negativo de su magnitud multiplicado por seno de 42 grados multiplicado por L partido por 2. El torque del peso del cuerpo colgante es igual al negativo de su magnitud multiplicado por seno de 42 grados multiplicado por L. El torque de la tensión de la cuerda de C es igual a su magnitud multiplicado por seno de 15 grados multiplicado por L. Reemplazando estos resultados, se llega a la ecuación mostrada. Simplificando y ordenando términos, llega a la ecuación 3. Ahora estamos a condiciones de ejecutar el paso 4, que consiste en la resolución del sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3. A partir de esta última ecuación, se puede despejar fácilmente la tensión de C. Evaluando los datos, se puede calcular la magnitud de la tensión de la cuerda. Reemplazando este resultado en la ecuación 1, se puede calcular R sub Y. Reemplazando la magnitud de la tensión en la ecuación 2, se puede calcular R sub X. Finalmente, se puede calcular la magnitud de la fuerza del pivote sobre la armadura aplicando el teorema de Pitágoras a las componentes R sub X y R sub Y. El enunciado del problema número 2 es el siguiente. En el dispositivo de la figura adjunta se muestra una barra homogénea, de masa igual a 20 kilogramos, que tiene un pivote en su extremo P. La barra se encuentra sujeta por el extremo opuesto por medio de una cuerda liviana e inextensible C1. De este mismo extremo atado a una cuerda C2 cuelga un cuerpo de masa igual a 100 kilogramos. Calcule la magnitud de la tensión T en el cable C1 y la fuerza ejercida por parte del pivote sobre la barra. Partimos haciendo el paso 1, es decir el diagrama del cuerpo libre extendido de la barra. Como en el enunciado no se especifica su longitud, se asume una longitud L. La primera fuerza implicada es el peso de la barra, de magnitud 200 newtons. Como la barra es homogénea, se aplica justo en la mitad de la barra, a una distancia L partido por 2 del pivote P. La segunda fuerza implicada es el peso del cuerpo colgado en el extremo de la barra, de magnitud 1000 newtons. Se aplica a una distancia L del pivote P, en el extremo libre de la barra. En estricto rigor, esta fuerza es la tensión de una cuerda, uno de cuyos extremos está amarrado a la barra y el otro está amarrado en el cuerpo colgando. Como este sistema está en reposo, la magnitud de la tensión es igual a la magnitud del peso del cuerpo. La tercera fuerza implicada es la tensión de la cuerda C1, cuya magnitud es una de las incógnitas del problema.
Se aplica una distancia L del pivote P en el extremo libre de la barra. La cuarta fuerza implicada es la fuerza de contacto del pivote P sobre la armadura. De acuerdo a lo señalado al inicio de esta presentación, se calcularán aparte su componente horizontal R sub X y su componente vertical R sub Y. Respecto a la componente vertical, puede existir equilibrio de fuerzas con R sub Y con dirección más Y o menos Y. La supondremos en dirección más Y. Si al calcularlo da negativo, significa que su dirección era menos Y. Respecto a la componente horizontal, como la componente horizontal de la tensión de la cuerda tiene dirección menos X, R sub X debe tener dirección más X para asegurar el equilibrio de fuerzas. Ahora estamos en condiciones de ir al paso 2, que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio de fuerzas. Consideraremos un sistema de referencia en el cual el eje X es horizontal y el eje Y es vertical. Para esos ejes, la tensión C1 se puede descomponer en su componente horizontal, igual a su magnitud T por coseno de 30 grados, y en su componente vertical, igual a T por seno de 30 grados. Planteando la ecuación para el eje X, R sub X es igual a la componente horizontal de la tensión C1. La llamaremos ecuación 1. Planteando la ecuación para el eje Y, R sub Y más la componente vertical de la tensión C1 es igual a la suma del peso de la barra y el peso del cuerpo colgado en el extremo de la barra. La llamaremos ecuación 2. Ahora estamos en condiciones de ir al paso 3, que consiste en plantear las ecuaciones de equilibrio de torques con respecto al pivote P. Dado que se aplican directamente desde ese punto, R sub X y R sub Y no ejercen torque. Por equilibrio de torque, la suma de los torques del peso de la barra, del peso del cuerpo colgante y de la tensión de la cuerda C es igual a 0. El torque del peso de la barra es igual al negativo de su magnitud multiplicado por L partido por 2. El torque del peso del cuerpo colgante es igual al negativo de su magnitud multiplicado por L. El torque de la tensión de la cuerda de C es igual a su magnitud multiplicado por seno de 30 grados multiplicado por L. Reemplazando estos resultados, se llega a la ecuación mostrada. Simplificando y ordenando términos, llega a la ecuación 3. Ahora estamos a condiciones de ejecutar el paso 4, que consiste en la resolución del sistema formado por las ecuaciones 1, 2 y 3. A partir de esta última ecuación, se puede despejar fácilmente la tensión de C1. Evaluando los datos, se puede calcular la magnitud de la tensión de la cuerda. Reemplazando este resultado en la ecuación 1, se puede calcular R sub X. Reemplazando la magnitud de la tensión en la ecuación 2, se puede calcular R sub Y. Como R sub Y dio positivo, su dirección es más Y, tal como se supuso inicialmente. Finalmente, se puede calcular la magnitud de la fuerza del pivote sobre la barra, aplicando el teorema de Pitágoras a las componentes R sub X y R sub Y. Muchas gracias por su atención.